Bueno, muy bien, pues bienvenidas todas y todos. Mi nombre, como decía Beatriz, soy Salva Bosque, trabajo como BDM en Seedor Open Trends y también trabajo en otra organización que se llama Planeta Tierra. Y aquí tengo varios cargos. Tengo el cargo de papi y también tengo el cargo de ser humano normal. Un ser humano con mis limitaciones y mis carencias, como todos los seres humanos. No soy Agile Coach y solo os podré explicar mis creencias alrededor del liderazgo como servicio para la agilidad de las organizaciones. Liderazgo como servicio, lo que más marketingamente algunos llaman como leadership as a service, va algo más allá de lo que seguramente ya conocéis como servant leadership. Seguro habréis oído ya la metáfora del líder que cuida a la organización y a las personas, creando las condiciones para ayudar a crecer y emerger líderes a todos los niveles. ¿Alguna vez habéis intentado ayudar a crecer a alguien intentando emular un servant leader o queriendo ser un servant leader y como resultado le habéis herido? Pues yo, sin ir más lejos, la semana pasada con un director en mi trabajo y también en lo personal con una gran amiga a quien herí hace poco emocionalmente, pues estas heridas que causé fueron intentando crear las condiciones para ayudar a crecer desde la más sincera y pura buena intención, porque yo pensaba que lo hacía bien, pero lo que yo creo, mis creencias, no son la verdad. No siempre hacer lo que yo creo puede ser de ayuda para los demás. Quizás sea mejor simplemente escuchar. La escucha siempre se ha destacado como un factor clave en la mayoría de tipos de liderazgo, en los equipos y en las organizaciones. Esta infografía, por ejemplo, está muy bien y explica cómo se hace eso de listening as one. Bueno, de hecho a mí no me queda muy claro cómo se hace. Veo que pintan un corazón además de unas orejas. A lo mejor eso es una pista, no lo sé. Entonces, para responder a esta pregunta, os planteo una hipótesis sobre la cual podéis hacer un experimento en casa si queréis. La hipótesis es la siguiente. Cuando nuestros intentos de escuchar o de cambiar o transformar una organización a veces generan resistencia o resultados no deseados, ¿podría ser que la causa sea el apego a nuestro ego, a nuestras creencias? Bueno, es una hipótesis, ya tenéis deberes ahora. Pero primero, quizás, antes de empezar con los deberes, deberíamos ponernos de acuerdo qué es esto del ego y las creencias. Bueno, así simplemente el ego es lo que nos separa de los demás. El ego no es malo, no es ningún monstruo. Todos tenemos ego, todas las personas humanas tenemos ego, es lo que nos identifica como personas. Y de hecho, en la peli de Ratatouille, no sé si os acordáis de Anton Ego, pues él dejó atrás su ego gracias a algo cocinado con amor por una humilde rata. De hecho, el ego forma parte de nuestra condición humana y es lo que nos ha permitido llegar hasta este punto de esplendor en el que estamos ahora mismo. Ay, perdón, ese slide no iba ahí. Iba este, que es de una TED Talk de Harari, donde explica por qué el hombre domina el mundo gracias a su capacidad de colaborar, basada en el lenguaje, el pensamiento, las creencias, etc. Vale, pero ¿qué son las creencias? Nacen de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Tampoco son malas. De hecho, no son malas ni buenas. No son verdad ni mentira. Simplemente son. El problemilla viene cuando nos creemos nuestras creencias o nos identificamos con nuestro ego. Y ahí las posibilidades de escuchar y estar al servicio de la organización se reducen un pelín. No quiero decir que sea imposible ser líder en estas condiciones. Es perfectamente factible clavar un tornillo con un martillo, pero resulta algo complicadillo y a veces el tornillo se calienta con la fricción y se rompe algo. Quizás sea mejor soltar, dejar ir nuestro apego, simplemente observar nuestras creencias y nuestro ego como lo que son. Cosas que están ahí, que están bien,
pero no son más importantes que el resto de las cosas que puedo observar o escuchar en este momento. Si dejamos de dar importancia a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestras creencias, abrimos la puerta a una forma de liderazgo que permite emerger de manera mucho más efectiva el valor de la organización. Y ojo que con esta forma de liderazgo no os vais a poner en plan meditativo, o sea, no os vais a convertir en marmotas. Es una forma de liderazgo que sí que permite cosas como, por ejemplo, adoptar decisiones difíciles desde el consenso con la organización, basadas en datos e información, contando además con los sentimientos y las visiones de las diferentes personas que forman parte del equipo o de la organización, en lugar de creer que mis opiniones son las más adecuadas, como en este ejemplo del libro de Eric Schmidt, el antiguo CEO de Google. También este tipo de liderazgo facilita enormemente tareas muy complejas para un líder, como dar feedback negativo o despedir a una persona desde la empatía con un mensaje que sea claro y que no socave los sentimientos de nadie. Brené Brown, por ejemplo, habla del coraje del líder que nace de la vulnerabilidad. De hecho, está hablando de cosas parecidas. O Lencioni, que también lanza un mensaje similar. Y como dice Patrick, sí, es difícil. De hecho, hay montones de diagramas en Google, en LinkedIn, en todas partes, que hablan de las características que tiene que tener un líder auténtico, de los diferentes tipos de liderazgo, de las checklists que hay que seguir para ser un buen líder. ¿Y sabéis cómo me hace sentir a mí todo esto? Pues os confieso que todo esto a mí me hace sentir así. Porque está realmente bien, pero para las personas como tú y yo, quizás, que estamos en el fango de la batalla, que sudamos sangre a menudo, la imagen de Jesucristo a veces se queda corta, sobre todo porque anhelamos saber cómo lograrlo. Y esta charla se incluye dentro del listado de rollos patateros que no os ayudarán en nada a mejorar vuestro liderazgo. Bueno, eso es un buen principio, la ausencia de expectativas. Porque tener expectativas es desear obtener algo. Y desear obtener algo se alimenta de un señor que se llama... Vale, ya veo que me habéis pillado. Entonces, como que yo tengo un gran ego, vamos a iniciar un experimento ahora para satisfacer mis deseos. Recordemos qué era el ego. La identificación con nuestra separación de los demás y nuestras creencias, pensamientos que nos limitan. Esos pensamientos surgen de nuestra mente, van y vienen como nubes en el cielo, algunos son nubes blancas y brillantes, otras son nubes grises, otras son nubes muy negras. Todas, pero son volátiles, van y vienen. ¿Qué os parece si las observamos un momentín? Bueno, esto no será mindfulness. Yo no tengo ni idea de mindfulness. Es simplemente un experimento para observar el ahora. Este momento presente que incluye los pensamientos que van y vienen, como aquel de qué carajo me está explicando este señor en Agile Trends, o también incluye nuestras sensaciones, las percepciones de nuestro cuerpo, de hecho, todo lo que forma parte de nuestro ámbito de conciencia. Simplemente relajar vuestro foco de atención, observar el presente, adoptar la actitud de un científico curioso que observa el universo. Ese universo es vuestro presente ahora. Y lógicamente no esperéis obtener nada de esto. Sería de locos pensar que podemos obtener algo de un experimento tan absurdo como el que vamos a hacer ahora. Bueno, espero que no hayáis conseguido nada, porque si me decís que sí, sería vuestro ego quien lo estaría diciendo. Pero lo que yo sí he visto, no sé vosotros, al observar mis pensamientos, es que soy incapaz de controlarlos. Porque al principio, en el segundo uno, estaba pensando en los nervios que tengo ahora mismo. Y al final estaba pensando en la peli del sábado. O sea que yo, en mi caso, me declaro completamente inútil para intentar cambiar el mindset de nadie. Soy incapaz de controlar el mío, entonces, ¿cómo puedo controlar el de otra persona? Mi ego quizás sí soñará en la posibilidad de influir en expandir la conciencia y los modelos mentales en las organizaciones, pero yo me veo muy limitado para eso. Esto que habéis experimentado durante unos pocos segundos se llama presente. Está siempre ahí,
Está al alcance de vosotras y vosotros siempre. Existe con ruido, en el metro, en una reunión, en un conflicto laboral. El presente siempre está ahí. No hace falta ir a un taller de meditación zen para observar el presente. Y observar el presente permite dejar a un lado nuestro ego y nos permite escuchar, sin las interferencias de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos siguen ahí, pero les damos la misma importancia que al mosquito este que me acaba de picar, pero bueno, sigue vivo, para quien esté preocupado por el mosquito. Dicho esto, os voy a presentar a continuación el roadmap de transformación que os permitirá pasar de vuestro estilo de liderazgo actual al estilo Leadership as a Service. Realmente no sé cuál es más premium que cuál, pero bueno, aquí está el roadmap. Ay, perdón, este es el roadmap. Bueno, ¿qué pasa? Que no os convence, porque es un Gantt. Bueno, lo entiendo perfectamente. Es un poco old school y muy tayloriano. Por eso he traído otros modelos de transformación, como por ejemplo este, o este, o este, o este, o este, o este. Entonces, ¿qué os hace creer que alguno de estos modelos permite ayudar mejor a la agilidad empresarial? Ojo, que la pregunta no es que los modelos sean malos. Como decía antes, no hay nada malo ni bueno. Eso sería un juicio. Y solo Dios puede juzgar. La pregunta pone énfasis en ¿qué os hace creer? Y no os pienso dar la respuesta, porque esos son más deberes para vosotros. Vamos a ver un poco, porque hemos hablado un poco de la mente, quizás sería verlo un poco más en detalle. Tradicionalmente, la ciencia dice que los animales se guían por su instinto y los humanos pensamos, ¿no? Vale, entonces, eso nos dota de una capacidad de ser conscientes de nosotros mismos. De hecho, científicamente no está muy claro si quizás hay algún animal, como los orangutanes, que sí que tienen conciencia, pero vamos a suponer que un lobo o una ave migratoria se guían estrictamente por su instinto, que no piensan. Entonces, si no piensan, ¿cómo lo hacen para organizarse en manadas o grupos migratorios y lograr atravesar miles de kilómetros? ¿Quién hace mover la Tierra alrededor del Sol? ¿Quién controla la erupción de un volcán o la lluvia o una flor que se abre por la mañana? ¿Quién controla si un bebé nace de cabeza o de pie? ¿Y qué diferencia estas cosas de las acciones que creemos controlar? Bueno, os lanzo otra hipótesis. Esta realmente es mucho más difícil, porque tenemos muy arraigado el sentimiento o la creencia de control sobre las cosas. Pero la hipótesis es que no tenemos el control de nada, aunque nuestro ego nos haga creer que sí. Hipótesis lanzada, deberes para casa. De hecho, de esto va Wu Wei, que es un framework milenario que dice que la acción sin forzar, más allá de nuestro ego, es la más adecuada para transformar las cosas. Y apuestos, hablando de frameworks, me hace pensar esto, ojo que es un pensamiento mío, que si la humanidad nació hace 130.000 años y sus organizaciones se han transformado a lo largo del tiempo, ¿cómo lo pudimos hacer sin SAFe o sin Kanban Maturity Model? La verdad es que, bueno, no lo sé, para mí es un misterio. Pues la capacidad de pensar a los humanos nos dotó de algo mágico, un potente ordenador que está permanentemente analizando y discriminando lo que está bien y lo que no está bien. Y hoy esta CPU sigue instalada en nuestra placa madre y está diseñada para juzgar lo que me amenaza, lo que es bueno, lo que no, ¿para quién? Para mi ego. Pero no es mi mente la única que puede juzgar lo que es bueno y lo que no. Por ejemplo, en un sprint planning hay más máquinas como estas procesando información a mi lado y eso puede generar resistencias y conflictos entre ellas. Entonces podemos hacer dos cosas, aprovechar las capacidades de procesamiento en paralelo de las CPUs y hacer una de 8 cores o no, somos libres. Porque nuestras mentes y nuestros pensamientos son geniales, nada que objetar, son brillantes y maravillosos. El único problema es creerse que son la verdad, porque la realidad es infinitamente más rica. Pues estas CPUs tienen un filtro avanzado para que nos llegue solo aquella versión de la realidad para la cual se programó la CPU.
Este filtro nos evita ver lo que nos es inconsciente y nos protege de ello. De hecho, aquí recomiendo el trabajo de Linda Rising, que explica esto mucho mejor con la metáfora de un elefante, y lo podéis encontrar en YouTube. Vale, muy bien. Pues vale, pues muy bien, pues me alegro. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues hay 1000 caminos. Yo estaría loco como una cabra si os dijese que yo domino este tema. Realmente soy solo un aprendiz, pero si os interesa esta forma de liderazgo, existen muchos buenos coaches. Por ejemplo, Katrin, que es la autora del primer libro que está aquí, de esos 3 libros que tenéis aquí como recomendaciones si queréis avanzar en este camino. De hecho, de este libro yo hice una traducción al castellano y a quien le interese, pues se la puedo regalar gratuitamente en versión Kindle o PDF. Y ya en este punto lo que me gustaría es, aparte de agradecer a Agile Trends, a mi empresa y a toda la organización, lo que me gustaría realmente es que si en algún momento ha saltado una ligera sonrisa o una lagrimita de emoción, aunque solo sea en una persona, significará que nos podemos presentar al premio Nobel. Porque hemos sido capaces de transmitir agua salada por fibra óptica. Y eso quiere decir que ha habido conexión. Y la conexión entre las personas es una de las claves del liderazgo en la transformación de las organizaciones. Porque todos los humanos estamos conectados. Solo hay una ilusión que nos separa, que se llama ego, nuestro amigo ego. Como líderes al servicio de la organización, abracemos a nuestro ego, pero no seamos él. Seamos simplemente este instante presente. Muchas gracias.